De Lofer. Estoy en conexión con José Antonio Martín Payín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Como siempre, es un placer contar contigo en el tablero. Igualmente, Laura, ¿cómo estamos? Pues José Antonio, hablábamos con Chema como un poco el vector periodístico y teníamos aquí algunas discusiones en la mesa, pero voy contigo con el vector un poco más, vamos a decir, judicial, evidentemente. Pero es que, claro, como apuntaba aquí María José, los testimonios que hemos escuchado ayer, en realidad ya los conocíamos. Lo que pasa es que ayer, claro, han cobrado otra trascendencia. ¿Tú dirías que entonces con esto ya está? ¿Se acabó? ¿Ya no hay más que hacer? ¿Podemos decir que podemos eliminar este tema de las escaletas de los medios de comunicación, José Antonio? Hombre, yo sí he dicho desde hace ya mucho tiempo, cuando comenzó, que este juicio nunca debió comenzar. O sea, la investigación nunca se debió abrir, se debió rechazar, y después ya la investigación incurre en un hecho gravísimo que parece que la sociedad española está anestesiada, pero no así la opinión pública internacional, que publicó que la policía, la Guardia Civil, había entrado en la Fiscalía General del Estado. Claro, para un señor de Bélgica o de Noruega leer eso, pensaría, dice, oiga, en la Fiscalía General del Estado pues había narcotráfico, corrupción o lo que sea. Eso es gravísimo y el señor Hurtado tendrá que dar cuenta, e incluso antes se sugería, ¿por qué no dimite el señor Hurtado después de haber hecho esa barbaridad? Y además ahora nos estamos enterando hoy por la UCO que ha pedido 7 meses de volcado de toda la documentación de la Fiscalía General del Estado. Pero hombre, por Dios, esto ya es soportarlo. Me parece que es una ruptura total del Estado de Derecho y de la democracia. Esto y se ha asumido con mucha resignación. Segundo, vamos a rebobinar. ¿Cómo comienza esto? Pues esto comienza porque en la noche del 13 de marzo a las 21:25 ya se conoce que el diario El Mundo, en la edición digital primero y el día 14 en la de papel, va a publicar, no sé cómo llamarle, una nota, un desmentido de un tal Miguel Ángel Rodríguez, en la que se dice que la Fiscalía había ofrecido una conformidad, cosa que es indiferente, y estoy seguro que nadie en la Fiscalía se hubiera movido, incluso hasta se hubiera reído, ¿no? Pero es que añade no un bulo, como se está diciendo, añade una calumnia gravísima. Acusa al fiscal general del Estado de prevaricación. Y eso es mentira, no es un bulo. Dice que fue él el que ordenó no acceder a la conformidad. El implicado directo, Alberto González Amador, denuncia y se querella contra la nota de fiscalía que se hace público el día 14 a las 10 de la mañana. Esto es muy importante. Y lo denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid eleva, porque, bueno, ya lo explicará el señor Celso Rodríguez Padrón, presidente del TSJ, ¿no? Porque se eleva a la Sala Segunda del Tribunal Supremo sin tener ningún dato adicional y una nota de desmentido, nada más. Bueno, pero esto ya termina lo que ha terminado, porque si no nos llevaría estos para escribir hasta un tratado, y desde luego en el juicio oral no ha habido la más mínima prueba de que haya sido el fiscal general del Estado, no el que filtre, que no se ha filtrado nada. A ver si se leen el protocolo entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía, sobre todo se lo debía haberle leído el decano de Madrid, en la que en ningún momento se habla de confidencialidad ni de secreto. Esto es una negociación de la que los jueces ni se enteran. Comienza el 2 de marzo, podía haberla retirado el 6, podía haber reanudado el 8, si el fiscal lo conocía y quería, como dijo la presidenta, pues destruirla políticamente, tuvo 1 mes y 7 días para destruirla. Y no hizo nada porque no sabía nada. Solamente reacciona cuando conoce la nota
de Miguel Ángel Rodríguez, y este es el causante de todo, y además ha perjudicado notablemente al señor Alberto González Amador. Pero por otro lado también lo que tú decías, ni siquiera ya solo un bulo, sino también una calumnia. Pero tú hablabas y decías, ¿cómo después de este esperpento no dimite el juez Hurtado? También podríamos decir cómo después de todo lo que sabemos que ha dicho el señor Miguel Ángel Rodríguez, tampoco dimite él. Parece que hay algunos que no dimiten nunca. Pero el debate sobre la dimisión del fiscal general del Estado, y lo hemos conversado aquí, José Antonio, siempre está. Claro, por eso digo, o sea, el hecho de que el fiscal general del Estado se mantenga en su cargo sí parece de interés nacional, porque lo comentan en muchos medios, de que debería haberse ido porque cómo es posible que ensucie así a la fiscalía. Ahora, yo sí te pregunto, José Antonio, ¿tú no crees que después de todo esto, conociendo lo que conocemos, una persona normal que va por la calle, que se entera a través de los medios también y los sesgos que los medios plantean con todo este caso, armado de alguna forma contra el fiscal general del Estado, ¿cómo queda también la Fiscalía General del Estado? Es decir, también en general el Poder Judicial. Para una persona normal de la calle, tú, precisamente, como un magistrado emérito, ¿cómo dirías que queda esa institucionalidad en este momento? Hombre, el daño está hecho, pero claro, la única forma de repararlo es con una sentencia contundente como el voto particular de Andrés Palomo del Arco, en la que se dice claramente que no existe la más mínima prueba. Hombre, el daño se ha causado, pero ni el fiscal debe dimitir, ni ninguna persona que, por desgracia, es una especie muy escasa a la sensatez y la racionalidad en la opinión pública, pues ninguna persona sensata puede decir que la Fiscalía ha sido afectada. La que ha sido afectada ha sido el Tribunal primero de Justicia, de Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y después el Tribunal Supremo, en el que, y no se olvide, se admite que el señor Hurtado comete un delito y no le dicen nada. Y voy a explicarlo. El señor Hurtado dice en su auto que da lugar a lo que hoy estamos viendo, que siguiendo indicaciones de la presidencia del gobierno, que el señor Hurtado, cualquier alumno de derecho, sabe que usted está acusando a la presidencia del gobierno de ser inductor de un hecho delictivo. Y usted, como juez instructor, tiene obligación de investigar ese hecho delictivo. No lo hace así, y después la sala, sabiendo en el charco en el que se había metido, pues le salva los muebles y dice, bueno, retira eso de la indicación de la presidencia del gobierno, pero ahí queda, y el 60 o 70% de la población dirá que sí, que ha sido Pedro Sánchez, y a lo mejor hasta Begoña ha podido intervenir también, porque aquí vale todo. Aquí vale todo. Me voy a quedar también con eso, que me parece el titular que más precisamente describe lo que hemos estado viendo con todo esto, que lamentablemente, aunque podría parecer por todos los indicios y por todo lo que sabemos, José Antonio, que debería ya acabar aquí, algo me dice que habrá quienes no quieran que eso sea así, y seguiremos, por tanto, hablando de esto, no sé ya en función de qué realmente. Pero bueno, algo me dice que habrá que estar preparados. José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, como siempre, un placer contar contigo esta mañana. Perdón un momento, Dime. Laura, es que antes hablaba, o sea, es un caso que no tiene parangón. Se hablaba de 3-4 votos, ¿no? 3 a favor o en contra, tal. Hombre, yo pienso que tiene que ser absuelto, y por unanimidad, con lo que llamamos los votos concurrentes y discrepantes. Es decir, si la ponente dice que no hay ninguna prueba, el señor Marchena puede decir que efectivamente no hay ninguna prueba, pero el fiscal se comportó de una manera o de otra. El texto es muy importante, pero por mucho que me empeñe, no puedo creer que haya ningún magistrado del Tribunal Supremo que sea capaz de decir que hay pruebas. Ya de Lawfare, y creo que esto es un caso paradigmático y que pasará a la historia como lo que es un caso de guerra sucia judicial muy claro contra el fiscal general, y que con el hay que actuar, ¿no? Frente a esto. Hablábamos de esas posibles dimensiones. Bueno, ¿qué supondría que dimitiera una persona claramente inocente? Pues supondría un precedente muy negativo para la salud jurídica, para la democracia de este país. Estaríamos diciendo que cualquiera, por un interés político, puede acabar con un fiscal general o puede
judicializar la política y politizar la justicia a su antojo, ¿no? Y eso sí que sería preocupante. Frente a esto tenemos que ver también cómo responder, ¿no? Y en esto vuelvo otra vez necesariamente a esa inacción del Partido Socialista. Creo que durante mucho tiempo, cuando los ataques, el lawfare los sufríamos Podemos, pero también los independentistas, el Partido Socialista no hizo nada, no fue valiente como para meter mano ahí, porque de alguna manera también pudieron capitalizar políticamente esto, en las elecciones les convenía, no hicieron nada, pero en este punto, incluso cuando ya les está tocando a ellos, ¿en qué queda en qué quedan esos 5 días de reflexión famosos que tuvimos? ¿En qué quedan las palabras o los titulares? Lo que hay que hacer, que es una cosa como que repetimos, es que para poder democratizar la justicia tenemos que renovar el Consejo General del Poder Judicial y hacerlo con esa mayoría democrática, plurinacional, igual que hicimos con el Consejo de Radio Televisión Española hace un año. Si no tomamos medidas, esto... Bueno, pues evidentemente el Partido Popular en general y en particular en este caso el clan Ayuso van a seguir usando las instituciones a su antojo, que es lo que vienen haciendo, y lo usan a su antojo para poder ser plenamente corruptas y actuar, como decíamos antes, para sus intereses generales, son los suyos, los de suyos y de sus amigos corruptos, y además conseguir mantener esa impunidad, ¿no? Es imprescindible que haya impunidad para poder seguir manteniendo estas políticas corruptas, y es lo que está haciendo. Y al final lo que hemos conseguido con este caso es que se instale una idea primero de desconfianza hacia la justicia, que es muy peligroso y muy dañino para toda la sociedad, porque la justicia debería estar al servicio de toda la ciudadanía y de la democracia, y por otro lado han conseguido tapar algo muy importante, ¿no? Esa derecha política, judicial y mediática ha conseguido tapar lo verdaderamente importante de todo esto, que es la corrupción del novio de Isabel Díaz Ayuso, y por lo tanto, evidentemente la que es responsable directamente es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es sobre lo que tendríamos que estar hablando. Ivonne. Al primero habría que hacer una pequeña previa, ¿no? Hay filtraciones todos los días, no se investiga ninguna, y curiosamente esta, vamos, es una causa que parece que va, la supervivencia del Estado va en averiguar quién filtró el correo original. Correo original, que por cierto hay que recordarlo para no perder el foco, un poco como decía ahora Marilyn, porque todo esto empieza porque la señora presidenta de la Comunidad de Madrid vive con un señor que, según el correo que envió su abogado, ha cometido 2 delitos de fraude fiscal, que se ha forrado con las comisiones que obtiene gracias a la privatización sanitaria madrileña, que se ha forrado con comisiones vendiendo mascarillas al mejor postor en lo peor de la pandemia, que no paga los impuestos que le toca, que se ha comprado un ático estupendo, maravilloso, donde también vive la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo importante para mí es eso. Y luego todo esto... Está con Ayuso cuando hace una de las declaraciones de la renta sobre uno de los 2 años fiscales en los que defrauda. Es decir, en 2022 está con Ayuso y en 2021 está defraudando. Se olvida mucho esto. Y casualmente multiplica los ingresos que le viene de Quirón en el momento en el que empieza a salir con la principal privatizadora de la sanidad madrileña, que es la señora Ayuso. El esquema está muy claro. Sí. Ayuso privatiza la sanidad, se la deja en bandeja a Quirón para que esa empresa privada haga negocio, y casualmente justo en ese momento su pareja se empieza a forrar con los ingresos que le vienen de Quirón, y después ya pues encima no paga impuestos, se compra el ático, es todo estupendo. Pero bueno, vamos al tema del fiscal general del Estado, que no quería dejarlo al margen tampoco. Vamos a ver, está plenamente acreditado y quedó plenamente acreditado tanto en la fase de instrucción como en la del juicio oral, que hay muchos periodistas que manejaban esa información antes de que el fiscal general del Estado se interesara por el asunto y pidiera que le enviaran la información para desmentir, como bien ha dicho Martín Ballín, no el bulo, sino la calumnia de Miguel Ángel Rodríguez. Ha quedado plenamente acreditado, con lo cual no hay ningún indicio, no hay ninguna prueba, no hay ningún hilo del que tirar que nos permita deducir, vamos, porque nos meteríamos en un problema de espacio-tiempo. Quiero decir, quien sostenga ahora mismo que el fiscal general del Estado fue la fuente de los periodistas que publicaron esta información, tiene que explicarnos cómo es posible en el espacio-tiempo que fuera la fuente antes de tener la información. Porque ya ha quedado... Porque creen en Dios. Ah, eso debe ser... Como soy ateo, a mí lo del espacio-tiempo me falla un poco. Claro, te yo falla creo más en las líneas temporales, pero vas a tener razón en que va a ser ese el problema. Entonces, a mí me parece muy grave que esto ya haya quedado tan claro. Además es que hemos visto chats de redacciones de periodistas que han aportado fecha y hora de cuándo recibieron la información, que han hablado de las reuniones que tuvieron, que han hablado de reuniones a las que acudieron para comentar este mismo tema. Y todo eso sucedió
antes de que el fiscal general del Estado tuviera la información. Entonces es imposible que fuera la fuente. Y a mí esto también me preocupa porque hay otra vertiente que para los que hemos estudiado periodismo es muy preocupante. Todo esto tampoco sería posible sin el concurso de dos circunstancias. Uno, que Miguel Ángel Rodríguez sea un mentiroso profesional. Y dos, que es la que me preocupa más a mí, que haya medios de comunicación que escriban al dictado de este señor. Si no hubiera medios de comunicación que escribieran al dictado de este señor, y casualmente son los que luego normalmente se llevan una buena tajada de la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid, sería imposible que estuviéramos ante este caso, porque cualquiera que hubiera hecho una mínima comprobación del relato falsario de Miguel Ángel Rodríguez, que dijo la Fiscalía primero le ofreció un pacto y luego se retiró por órdenes de arriba, que es mentira. Estoy en conexión con José Antonio Martín Tellín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, como siempre, es un placer contar contigo en el tablero. Sin ninguna prueba. Igualmente. Si no lo hubieran hecho, no estaríamos ante este caso. Y entonces, este caso tiene todos los elementos. El modus operandi de la derecha política, el modus operandi de la derecha mediática y después el de la derecha judicial, que también es muy preocupante, porque si todos vemos que es tan evidente que no hay ninguna prueba, ¿cómo es posible que el proceso siga adelante? Porque normalmente lo que se nos dice es, como la justicia funciona bien, aunque a usted le toque un juez que esté un poco para allá, no se preocupe porque siempre hay una instancia de recurso, al final los procesos paran, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que el proceso no haya parado, incluso teniendo al fiscal general del Estado en el banquillo de los acusados, que es una cosa gravísima? Entonces, yo voy a acabar con un poco lo que decía Marilyn ahora. Hay que pensar cómo arreglamos esto. Yo este fin de semana leía la entrevista del presidente del gobierno en El País. Y yo digo, aquí en el hilo argumental falla algo, porque me está diciendo dos cosas a la vez. Una, el fiscal general es inocente, cosa que yo creo firmemente. El proceso judicial no se sostiene. Y dos, también me está diciendo que la justicia funciona genial. Entonces, las dos cosas a la vez no pueden ser. Si el fiscal general es inocente, la justicia no funciona genial, porque un proceso como este jamás debería haber seguido hasta sentar al fiscal general del Estado en el banquillo de los acusados. Y, por tanto, creo que el gobierno tiene que hacer una reflexión de decir, la justicia no funciona bien, me están haciendo la guerra sucia, no y ahora a estos que son muy rojos, o estos que son muy sindicalistas, o estos que son muy activistas, me la están haciendo incluso a mí la guerra sucia judicial, y yo creo que el Consejo General del Poder Judicial debería haberse renovado con otras mayorías para arrebatar a los sectores que hay golpistas en la justicia la capacidad de interferir así en la política, porque si no, cuanto más tiempo tarden, más graves van a ser las consecuencias y más difícil van a tener poner orden en todo esto.